Buenas tardes, mi nombre es María Elena Rodríguez Cristancho, soy estudiante de psicología del grupo 403006A 951 de la asignatura Aprendizaje. Para la actividad final se le pide al estudiante que hable de los aspectos positivos y negativos de la tarea 1, 2 y 3. Tarea 1. Presaberes, concepciones acerca del aprendizaje. Esta es una actividad que se basa únicamente en un test de caracterización y en una pregunta. Aclaro, la pregunta la puse como positiva porque nos permite analizar, pero pienso que se podrían haber hecho más actividades y donde el estudiante hubiera podido explorar más acerca de este tema, que es el aprendizaje y que es tan importante. Como dije, la pregunta también la puse como positiva porque esta le permite al estudiante reflexionar sobre la importancia de aprender y el impacto que tiene el aprendizaje en el desarrollo de los individuos. Tarea 2. Naturaleza del aprendizaje, conceptos, características y estilo de aprendizaje. En esta actividad, los aspectos negativos dice que falta que el estudiante se le exija un nivel más alto de análisis y comprensión en las diferentes lecturas. Las actividades deberían ser evaluadas mediante quizzes y exámenes. Los trabajos grupales muchas veces se prestan para que algunos estudiantes dividan las actividades solo por cumplir con una tarea, quedando atrás lo más importante, que es aprender. Dentro de los aspectos positivos, permite al estudiante conocer los diferentes enfoques de aprendizaje, analizar si el método de estudio que está utilizando es el más efectivo para lograr adquirir conocimientos que perduren a lo largo del tiempo y no únicamente enfocados a una nota o a un momento determinado. Tarea 3, modelo de aprendizaje conductual, cognitivo, construccionista. Aspectos de la actividad negativos. Dice que parte de la actividad fue solamente un resumen, no es una actividad enriquecedora. Pues tratándose de un tema de gran importancia, debería diseñar otro tipo de actividades que le permitan al estudiante conocer y aprender los diferentes aportes hechos por estos autores, e incluso diseñar actividades donde cada estudiante aplique el modelo que más le llame la atención, teniendo en cuenta que hoy en día hay muchos profesionales que no tienen conocimiento de estos modelos de aprendizaje y que son de gran importancia. Aspectos positivos de la actividad. Estudiar los aportes y contribuciones de los procesos de enseñanza que hicieron algunos actores como Piaget, Vygotsky, Ansulberg y Brunner, entre otros, y saber por medio de sus teorías que hoy en día se puede contar con estudiantes que contribuyen sus propios esquemas de conocimiento y comprenden mejor los conceptos. Asimismo, reconocer que estas estrategias de enseñanza y de aprendizaje han favorecido tanto a los estudiantes como a los docentes, porque enseñar es construir conocimiento y aprender es adquirir esos conocimientos y desarrollarlos. Bueno, se le pide al estudiante un cuadro comparativo de 3 autores que hablen del enfoque de aprendizaje. Para esto yo escogí a Marton y Sajón, a Ann Tristler y a John Vick. Marton y Sajón dieron origen a 2 categorías, al enfoque superficial y al enfoque profundo. De sus observaciones pudieron constatar que los estudiantes difieren fundamentalmente en el enfoque de atención que prestan a las lecturas. Los estudiantes que focalizan su atención en lo que es significativo en un texto, es decir, la atención del autor, de qué trata el texto, manifestaron un enfoque de aprendizaje profundo. En cambio, los que se centraron en el texto como tal, en el signo, lo que hay en el texto, demostraron un enfoque superficial. Los estudiantes tienden a adoptar enfoques de aprendizaje dependiendo de su percepción de la situación del aprendizaje y de su motivación, lo que los lleva a un uso de una o más estrategias de aprendizaje. En Tristler, el autor sostiene que en un contexto real de desempeño académico los alumnos abordan su trabajo de diferentes maneras, la que correspondería a 3 tipos particulares de enfoque: el enfoque profundo, el enfoque superficial y el enfoque estratégico. El enfoque profundo en el estudiante parte con la atención de comprender la materia por sí mismo
Usa principios organizativos para integrar las ideas relacionadas, la evidencia con las conclusiones y examina la lógica del argumento. El enfoque superficial, la intención del estudiante se centra únicamente en reproducir las partes del contenido, acepta las ideas y la información pasivamente, se concentra solo en las exigencias del examen, no reflexiona sobre los propósitos en el aprendizaje, memoriza hechos y procedimientos de manera rutinaria. En el enfoque estratégico, la intención del estudiante apunta a obtener las mayores calificaciones posibles, organizando métodos de estudio y manejando el tiempo. De las ideas de este autor sobre el enfoque de aprendizaje se desprende la siguiente aserción: sería un error clasificar a los alumnos como profundos o superficiales, puesto que sus enfoques varían de cierta manera de una tarea a otra y de un profesor a otro. En consecuencia, lo que se clasifica es el enfoque y no el estudiante. John Vick, en la década de los 60, introduce el concepto de enfoque superficial y enfoque profundo. Afirma que el aprendizaje resulta de la interrelación de tres elementos claves: la intención, es decir, el motivo de quien aprende, el proceso que utiliza, la estrategia y los logros de donde se obtiene el rendimiento. Por el otro lado, Vitt afirma que el concepto de aprendizaje es conceptual, lo que implica que la misma persona puede tener preferencia por uno u otro enfoque en función de cada situación. Vitt resalta lo inapropiado de categorizar a los estudiantes como superficial o profundo y señala que un aprendiz puede preferir un enfoque superficial o profundo o en función de las necesidades percibidas de la tarea. Bueno, acá se nos pide que hagamos una línea del tiempo de los autores más importantes del aprendizaje. Bueno, acá tenemos a Piaget, epistemólogo, psicólogo suizo. Aporta la corriente de la epistemología genética, sus estudios en el campo de la psicología evolutiva, la infancia y su teoría del desarrollo cognitivo. Vygotsky, psicólogo ruso, la teoría psicosocial es una corriente de la psicología desarrollada por este autor, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimiento resulta de la interacción social. Skinner, psicólogo estadounidense, desarrolla el análisis experimental de la conducta, el conocimiento operante, llamado también instrumental, y hoy en día análisis experimental de la conducta. Brunner, psicólogo pedagogo estadounidense, desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Ansulber, psicólogo pedagogo estadounidense, el aporte principal, el constructivismo en la teoría del aprendizaje significativo, cuya base es la construcción del conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Bandura, formular la teoría del aprendizaje social, la cual se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y de la imitación del comportamiento o que vieron. Y por último, Garner, psicólogo y investigador profesor estadounidense, a principios de los años 80, el psicólogo estadounidense propuso una teoría revolucionaria de la educación a nivel mundial. La teoría de inteligencias múltiples es una propuesta en dos campos existenciales para el área de la educación, los procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro. Conclusiones de todo lo que vimos durante el semestre. El aprendizaje es uno de los campos más importantes en todo el proceso del desarrollo humano. De él depende en gran parte el futuro de cada individuo. El ser humano está en constante aprendizaje todo el tiempo. El aprendizaje es una característica de cada persona, donde cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje frente a diferentes situaciones y contextos. El aprendizaje no es solo un proceso individual, también es social y colaborativo. Como último, se hace la retroalimentación. La retroalimentación dada por la tutora fue de gran ayuda a lo largo del semestre, pues sus apreciaciones y correcciones en las diferentes actividades me ayudaron a entender mejor los temas propuestos y a resolver las dudas que se me iban presentando, y asimismo las respuestas a estas fueron muy oportunas. Gracias por todo, tutora, por toda su colaboración, por todo lo que aprendimos, por toda su realimentación. Mil gracias.